Hey, bienvenido a un nuevo video. En esta sección te traigo otro top de videojuegos independientes. Sí, te voy a decir 5 videojuegos independientes que puedes probar. Creo que todos son para PC en esta ocasión, pero hay unos que puedes jugar desde el navegador, así que no te preocupes si solamente cuentas con un dispositivo móvil, porque posiblemente también los puedes probar. En el quinto lugar tenemos el juego Who Cares the Sun, desarrollado por David Dice desde el buen y gustoso México. Es un videojuego muy entretenido. En esta ocasión que tuve la oportunidad de volver a jugarlo, lo jugué en la versión para PC. Realmente acá es mucho más sencillo de terminarlo. El video que subí, el capítulo número 150, me terminé todo el videojuego, hasta salieron los créditos acá, donde pues, bueno, sería spoiler, ¿no? Si quieres mejor pásate a ver el video y descubrirás un gran final por ahí. Además que también lo puedes jugar tú sin ningún problema. Este videojuego, ya sabes que está inspirado en la serie de Doctor Who, por lo tanto si has visto esa serie posiblemente reconozcas algunas referencias. El videojuego no está pulido al 100%, pero ya lo puedes descargar y terminarlo. Como quiera, puedes seguir al desarrollador para enterarte de próximas actualizaciones. En el top número 5 tenemos el increíble videojuego que participó en la Women Game Jam. Este podríamos decir que por ahora es un minijuego, debido a que no está lanzado como tal, es como una beta, vaya, puedes probarlo, te puedes encariñar ahí un poquito con los 3 personajes que se presentan, aunque hasta ahora solamente 2 son jugables, pero de igual forma puedes optar por seleccionar uno que te agrade más e intentar lograr la mayor cantidad de puntos posibles. Realmente es un juego entretenido, muy fluido, muy rápido, o sea, tienes que contar con buenos reflejos para poder disfrutar de este videojuego y realmente es interesante. Puedes seguir a los 2 desarrolladores que están desarrollando este videojuego para enterarte de próximas actualizaciones. Y también te recuerdo que este es el videojuego número 153, como quieras el último videojuego que subí a mi canal, o sea, de este uno antes, ¿verdad? Por supuesto, o sea, obviamente, crack. Bueno, es el videojuego número 153, como quieras si estás viendo este video a futuro, ya sabes cuál videojuego buscar en mi canal. Recuerda que el enlace de descarga lo encuentras en la caja de la descripción. Acá en el top número 3 contamos con el videojuego Searching Cabinet. Es un videojuego entretenido. Me quedo así como pensando porque es un videojuego pues pequeñito, ¿sabes? Es para navegador, pero realmente es muy togutoso. Es agradable. Puedes jugarlo así con 2 personas, ¿sabes? Por eso digo que es muy divertido. El gameplay es una trama simple donde únicamente tienes que andar moviéndote rápidamente, lo más rápido que puedas, juntando puntitos, evadiendo UFOs, o en este caso, bueno, en español sería ovnis, ¿no? Recolectando ahí algunas señales, ya sean azules o verdes, bueno, de preferencia que no sean las rojas porque te empiezan a atacar todos. En el caso de que destruyas ovnis, bueno, te van a dar más puntitos. Aquí también puedes llegar a la máxima cantidad de puntos posibles. Este videojuego es muy entretenido, yo me divertí mucho jugándolo, puedes ver el gameplay, ya sabes que está en mi canal, es el videojuego número 152, por si quieres buscarlo en mi canal, ahí está, chulada de gameplay que me aventé. Yo digo que sí. Yo lo jugué solito, se podía de a 2, pero está muy padre, claro que sí, como de que no. En el top número 2 tenemos el videojuego llamado Sticky Panda, un videojuego muy cool, que yo tuve un poco de complicaciones al momento de jugarlo, pero esto sí fue completamente culpa de mi dispositivo móvil, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro de como unas 2 horas después lo volví a jugar e inclusive puse en la página oficial de ellos de la Play Store que me había dado error, pero por mi dispositivo. En el video dije a lo mejor es del juego o a lo mejor es de mi dispositivo. Realmente ahorita lo estoy confirmando que fue de mi dispositivo, ¿ok? Por lo tanto, si tú lo descargas y se te traba un poco, no es culpa del juego, es culpa de tu dispositivo. ¿Por qué? Bueno, eso me pasó a mí. A lo mejor a ti no se te traba porque tienes un dispositivo de la NASA. Digo, perfecto. Aquí nos alegra que tengas buen dispositivo. El videojuego es muy cute. Realmente considero que es para todas las edades por la dificultad y por los gráficos, ¿ok? Los gráficos, como son bonitos, pues van orientados de un público más joven, pero también la dificultad va orientada a un público más intermedio, ¿no? Pero inclusive cualquier persona que pueda mover los dedos todavía puede jugarlo sin ningún problema. Lo descargas, ya sabes, en el video te dejo en la parte de descripción su enlace de descarga. Es el videojuego número 148, ¿ok? Por si quieres buscarlo por número en mi canal, sin ningún problema, ya te lo dije. Y por último, en el top número 1, y un videojuego que se parece a nuestro top 3,
vendría a ser el videojuego EFOs vs Chaos. Este videojuego también está hecho para una Game Jam que se hizo de Opera GX. Estos dos videojuegos que hablan sobre ovnis y vacas participaron en esta Game Jam. Yo creo que en ese top tocó que hay 3 juegos que participaron en Game Jams. Qué bueno que participen. En un video anterior yo había dicho que los juegos para Game Jams pero es que se considera a veces, si el videojuego quieres hacerlo muy complicado y lo haces como muy sencillito, pues a veces sí pueden estar pero el hecho de saber que el videojuego es sencillo y que salió como se esperaba, eso está muy bien. Eso pues me llena de orgullo, ¿no? Qué buena onda. Y también el saber que empezaron un proyecto ambicioso para una Game Jam y luego lo van a continuar desarrollando, eso también está muy bien. A lo que yo me refería es que si nada más vas a crear el concepto de un proyecto ambicioso y lo vas a dejar ahí en fase beta, fase alfa, porque era para una Game Jam y no te alcanzó el tiempo, pues no está padre hacer eso, no está padre dejar las cosas a medias. Lo padre es terminarlas, sentirse bien por haberlo terminado y seguir progresando. Recuerden que puede que tengamos muchos fracasos en la vida, pero siempre se consigue el éxito al final. Y no necesariamente cuando te mueres, sino vaya, ahí mientras vas progresando poquito a poco, ¿ok? Bueno, este videojuego es sencillo, tiene para 2 jugadores, también te puedes divertir con algún familiar, con algún amigo, con tu pareja, con quien tú quieras, carnal. Ahí tú puedes disfrutar un ratito de... Puedes hacer competencias, ¿sabes? Vaya, ¿quién va a hacer de cenar? ¿Quién va a lavar los trastes? ¿Quién va a hacer acá? ¿Quién va a hacer el otro? ¿Quién se pincha un gansito? ¿Quién se pincha unos mamuts? Y realmente pienso que llegó al top número 1 de este mes porque es un videojuego sencillo que se hizo en poco tiempo. O sea, se mezclaron una situación y un proyecto. Tengo entendido que se desarrolló en equipo porque el estudio es un equipo de varias personas. Y bueno, el hecho de que se hayan puesto de acuerdo para desarrollar ese videojuego, por más simple que sea algo, siempre y cuando se cumpla el objetivo, pues es algo bueno, es una victoria, es algo muy bien, ¿sabes? Y realmente te recomiendo que le des una probadita. Este videojuego lo juegas en el navegador, es rapidito, no te quita mucho tiempo, ¿sabes? No hay ningún problema. Por lo tanto, yo pienso que tienen merecido este primer lugar en este top del mes. Aparte que este top también se basa en el apoyo que el juego recibe. Espero que te haya gustado este top. ¿Te gustó alguno de estos videojuegos? Bueno, recuerda que puedes ir a su respectivo video y probarlo, ¿ok? Es totalmente gratis, así que yo digo que lo aproveches de una vez. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Te quiero mucho. Bye.